está graficado de esa forma, tenemos que identificar fuerzas que actúan sobre esta masa, sobre esa masa. Entonces tenemos, primero, siempre, a partir del centro de la masa hacia abajo es el peso, ¿ya? El peso de la masa hacia abajo siempre. Así, vamos a empezar. Hacia abajo siempre se grafica un vector peso. El peso es un vector. Así, lo vamos a graficar. Este vector que apunta hacia abajo es el peso. Y nosotros, ¿cómo vamos a manejar? Hay dos formas de notaciones. Otros con W lo hacen así, peso. Esto, peso. Otros también manejamos M1, masa por la gravedad. Este es el peso también. Es lo mismo. Entonces nosotros vamos a manejar con M1, masa por la gravedad. Entonces anotamos aquí. Masa 1 por la gravedad. ¿No? De esa manera. Masa 1 por la gravedad. Para nosotros es el peso. El peso es un vector. Vector. ¿Por qué? Porque apunta hacia, ¿no? En este caso, hacia el centro, siempre apunta, ¿no? Porque está multiplicado por la gravedad. Entonces, siempre apunta hacia el centro de la Tierra, podemos decir de esa forma, ¿no? Si está de esta forma, por más que esté inclinado, en otros problemas vamos a ver, el peso siempre apunta hacia abajo, pero multiplicado por su masa por la gravedad. La gravedad es una constante que tiene, pero nosotros vamos a manejar, podemos manejar 10 o 9.8. Multiplicamos por su valor de masa, sería aquí. 2 por 10, ¿cuánto es? 20. Entonces, el peso también se mide en newtons, ¿ya? El peso lo vamos a medir en newtons, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿ya? Entonces, así poco a poco vamos a ir por uno. Entonces, ahora, ¿qué fuerzas más actúan sobre cuando descansa sobre una superficie? La fuerza normal. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se grafica? A partir del contacto con la masa que hace a partir de este punto. ¿Ya? La gravedad es del centro de la masa. Desde el centro de la masa el vector nace. ¿Así? Y a partir del contacto que hacia arriba es la fuerza normal. Y se hace N1. Es otro vector también. Y se mide en newtons también. Esto también en newtons, el peso en newtons, ¿no? Esto también en newtons, ¿no? Ahí está. ¿Por qué anotamos N1? Porque puede haber otras masas. Entonces, para no complicarnos, debemos hacer M1. ¿Qué quiere decir? Esta es la normal de la masa 1. Este es el peso de la masa 1. Así, ¿no? Por eso anotamos de esa, para que no haya confusión con otros bloques. Ahora, ¿qué fuerzas más actúan sobre esto? Esta fuerza. Entonces, esta fuerza nosotros podemos anotar tal como está, ¿no? Anotamos ahí, tal como se aplica, o sea, se ejerce una fuerza sobre esta masa, ¿no? Entonces, anotamos esta fuerza. Pues así, F también podemos anotar solamente como F, no hay problema. Y ahora, ¿cómo tiene una fuerza de rozamiento? Como cuando tiene un coeficiente de fricción, en este caso, este es coeficiente, este no es fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento nace o se origina a partir de que existe coeficiente de rozamiento. Esa es la clave. Fuerza de rozamiento aparece cuando existe coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento no es un vector, es simplemente uno que no tiene unidad. En este caso vamos a decir así. Esto se mueve a este lado, ¿no? Porque esta fuerza está empujando. Entonces, ¿a cuál lado tendría que estar el coeficiente? Fuerza de rozamiento a este lado.
tiene que oponerse al movimiento, entonces esto sería, entonces esto va a ser fuerza de rozamiento, nada más de esa forma. Fuerza de rozamiento. ¿No? Ahí está. ¿Cuántas fuerzas actúan entonces sobre el bloque 1? 1, 2, 3, 4, nada más. No hay más. ¿No? En otras ocasiones puede haber otras cosas. ¿Qué tal otra fuerza puede por aquí o de este lado? Puede haber, pero en este caso simplemente no, hasta ahí. Entonces, ahora, este es paso 2, ¿no? En sus prácticas y en los exámenes siempre lo van a hacer, vamos a hacer de esa forma, van a resolver, por favor, con esto, porque anotar directamente y no se sabe de dónde uno puede sacar los datos o los planteamientos, ¿verdad? Entonces, el paso 3. Paso 3. Anotamos ecuaciones del movimiento. Ecuaciones del movimiento. ¿Sí? Ecuaciones del movimiento. ¿No? Anotamos y es el tercer paso. ¿Está? Tercer paso. Primer paso es hacer los datos. Segundo paso, diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo. Identificar de esa forma todas las fuerzas que actúan sobre esta masa, de esta forma. Ahora el tercer paso, ecuaciones del movimiento. A partir de esta figura de identificación de fuerzas que actúan, sacamos las ecuaciones. ¿Y cómo se obtiene? En este caso vamos a decir M1 para M1. ¿Por qué vamos a anotar así? Para decir que nos estamos refiriéndonos a la masa 1. Para masa 1 vamos a obtener sus ecuaciones. Porque si no colocamos esto, podemos perdernos, porque si existiera más, unos 3, 4 masas, ¿para cuál de las figuras vamos a obtener? Entonces es importante esto. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son sus ecuaciones? Tenemos que pensar ahora, primero siempre vertical, sobre el cual descansa, sobre esa superficie. Entonces, pensar en las 3 leyes de Newton. A ver, ¿cuál ley puede entrar? Esto sería. Pero, nosotros pensaremos así, a ver, esta masa en forma vertical se mueve, no se mueve. Entonces, estaríamos en la primera ley de Newton. O sea, cualquier cuerpo que no se mueve, dice, que no se mueve, que permanece en reposo. Verticalmente, aparentemente, sí, claro, se mueve en horizontal, pero verticalmente está en reposo. O sea, no se mueve. No vamos a ver que no se mueve nada más. ¿Ya? Entonces, estaríamos utilizando la primera ley de Newton. Entonces, utilizamos de esa fuerza. Y las fuerzas, todo se cumple aquí también las definiciones de vectores, ¿no? En los vectores, ¿cuál era? A ver, si en un sistema de coordenadas cartesianas este es X, similar a esto, cualquier vector que va hacia arriba es positivo, que va, ¿no? Algunos conceptos van a entrar, ¿no? En este caso, esto es así. Esto es N1, esa fuerza N1 menos, ¿por qué vamos a restar? Porque se resta acción, reacción, también aquí. Otra vez entra, ¿no? Primera ley de Newton y esta tercera ley de Newton. Acción, reacción. Y en lugar de reacción está N1. En lugar de acción está el peso. Está acción, reacción, ¿no? Entonces, esta parte, esto y esto más podemos considerar, porque no tiene movimiento. Además, acción, reacción, se neutralizan, entonces no se mueven, ¿no? Entonces sería aquí M1. M1 como que resta. Ahora, ¿no?
Ahora se anulan ahí y esto debemos colocar así, 0. ¿Por qué? Porque no se mueve, no acelera la masa 1 en forma vertical. Claro, se va a mover horizontal, pero a este lado no se va a mover, entonces 0. Entonces, a esto podemos llamarlo nosotros ecuación 1. Podemos llamar un número así. Hemos utilizado, aquí podemos como un primera y tercera ley de Newton. Bueno, eso podemos un poco más por el momento, luego ya no es necesario, uno ya se da cuenta si cuál está utilizando, ¿no? Aquí hemos utilizado la primera y la tercera ley de Newton, ¿no? Acción de acción. Vector de este lado menos este, ¿no? 0. 0 porque no acelera. Listo. Hasta ahí ya está. Ahora vamos a obtener, lo voy a borrar esta parte, a ver, sí, ya no necesitamos. Ahora continuamos a partir de aquí y lo voy a hacer a esta parte, después así. Voy a continuar. ¿Cuáles son las ecuaciones? Esto. Aquí otro detalle, es importante, muy importante entender este primer ejemplo. Luego, ¿no? Esta masa, ¿a cuál lado acelera? ¿No? ¿A cuál lado acelera? Como esta fuerza está empujando, además con 10 newtons, está empujando, entonces hace que acelera a este lado. Entonces, la aceleración va a ser a este lado, ¿no? Esta aceleración es otro. Esta aceleración no se incluye aquí, ¿ya? No se incluye aquí. Es aparte, como que aparte está, pero para que nos demos cuenta hacia dónde acelera. Entonces, el otro artificio es así, ¿no? Entonces, cuando la fuerza, ¿a cuál lado acelera esto? A este lado. Entonces, a ese lado es positivo. A ver. Cuando la fuerza, esta fuerza es a favor, además paralelo a esto, entonces la aceleración es positivo. Aquí lo voy a anotar para que todos nos demos cuenta. En este caso, esta aceleración es esta. La fuerza está aquí. Entonces, aceleración es paralelo a la fuerza, entonces tiene que ser positivo. Entonces F tiene que ser positivo. ¿Entienden? A ver. En este caso, la segunda ley de Newton, masa por la aceleración, vamos a utilizar a partir de aquí, entonces sería así. F menos esta fuerza de rozamiento igual. Ya no hay fuerzas que van a este lado que se restan, como en los vectores, ¿no? Sistema de coordenadas, todos los vectores que van a este lado positivo, pero además de eso, no necesariamente va a ser así, porque esta aceleración está, si esta fuerza es a favor de esta aceleración, entonces positivo. Estos paralelos son, si este es a favor, ¿hacia dónde van? Igual, entonces positivo. ¿Ya? Ahora, por la segunda ley de Newton, masa por la aceleración. Masa 1 por la aceleración. Podríamos colocar masa 1 de la aceleración 1, pero lo pondremos simplemente aceleración. ¿Ya? Podríamos colocar también en este caso, para que se entienda de la aceleración 1, quiere decir su aceleración de esta masa 1. Porque puede haber otras masas también, ¿no? Entonces, en los siguientes, ya si habría dos, de la masa 2, aceleración 2, podemos decir así. Pero para que se entienda, estamos diciendo, para esta masa 1, es su aceleración 1, ¿no? De esa manera, esta parte es importantísima, porque esta aceleración no solamente en los problemas va a ser a este lado, puede ser a este lado, o puede ser hacia arriba, o puede ser hacia abajo. Entonces, nada más tenemos que fijarnos
si esta aceleración, en este caso, ¿hacia dónde hace mover esto? A este lado. Y si esta fuerza es a favor, o en otras palabras, es paralelo, entonces esta fuerza, ¿qué signo tiene que tener? Positivo. ¿Hacia dónde acelera? Siempre es positivo. De esa manera podemos, por eso lo he escrito aquí más, más, y entonces automáticamente las fuerzas que vienen en contra, además fuerza de rozamiento, según las definiciones, dice es contrario al movimiento, menos fuerza de rozamiento, igual masa por la aceleración 1, por la segunda ley de Newton. Eso estamos haciendo, porque eso dice, la segunda ley de Newton dice masa por la aceleración, de esa manera. Listo, entonces, ahora tenemos que, hasta aquí ya no hay otras ecuaciones, con eso ya hemos identificado todas las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, lo voy a poner esta parte del enunciado de aquí, vamos a continuar resolviendo. Esta parte lo borro y para resolver hasta el final cómo se resuelve, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, nos hemos quedado aquí. Ahora, podríamos, a ver, ¿de dónde podemos obtener? La pregunta dice calcular la aceleración y la normal 1. En este caso podemos mejorar de la aceleración 1 y la normal 1, ¿no? O sea, esta aceleración no se incluye al sistema de fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Este es aparte, pero nos da la comprensión de esto hacia dónde se está acelerando, nada más. No se incluye, por eso en estas ecuaciones no es esta aceleración. Claro, tiene aceleración, pero esto es para que nos demos cuenta. Su aceleración de esto es A1, por eso, claro, podría haber confusión, no estamos colocando este vector, sino aceleración 1 es otro, ¿no? ¿Ya? A ver, entonces, ¿de dónde podemos obtener? Esta ecuación podría servir para algo, ¿ya? A partir de aquí es pura álgebra, ya no es necesario, algunos sí para esta parte. Por ejemplo, para N1 podemos necesitar, decimos entonces, ya despejamos esto, pura álgebra, ¿no? Va a ser así, ¿no? Podría ser así. Ahora, entonces, eje, ya conocemos cuánto vale. Esto no sabemos cuánto vale esta variable. Masa 1 ya sabemos cuánto vale, 2 kilogramos. La aceleración no sabemos. ¿Qué necesitamos saber? Podemos despejar de aquí. A ver, hasta aquí vamos a despejar. Decimos D. Si tenemos esta ecuación así, de esta forma, M1, podemos despejar, ¿no? La aceleración, entonces despejamos. ¿Cómo sería? Esto sería así, ¿no? Aceleración 1 es igual, esta masa pasa a dividir, aquí se queda F menos, esta sería, ¿no? Pero esta fuerza, ¿cuánto vale? A ver, entonces, podemos seguir pensando, entonces decimos de esta forma, a ver, entonces, aquí, esta fuerza de rozamiento está ahí, simplemente, ¿cómo se define? Así se define, para hallar fuerza de rozamiento, fuerza de rozamiento que está, se define de esta forma. En realidad, entonces, un poco más mejorando, podemos adaptar, esta es la definición general de fuerza de rozamiento. Podemos mejorar, ¿no? Para estas que sea, además esto es cinético, dice K por la normal 1, sería así, podríamos escribir, ¿no? Para decir que esta N ya pertenece a su normal de 1, esto. Pero esto ya tenemos aquí despejado, por eso hemos utilizado también esto. Ninguna ecuación va a ser en vano, siempre se puede utilizar para algún momento, en este caso necesitamos esto, ¿no? Entonces sería así, va a ser igual, esto ¿cuánto vale? Escrito así en variable sería M1 por la gravedad, ahí está. Aquí ya hemos obtenido esto, ¿no? Este dato. Entonces podemos reemplazar aquí.
Entonces, reemplazando tenemos aquí, vamos a reemplazar así, aceleración 1 va a ser igual, podemos reemplazar de esto, esta F ya es un valor menos, nada más esto, coeficiente por masa 1 por la gravedad, ¿no? Sobre masa 1. En realidad sería esa la ecuación, ¿no? Lo dejaremos, podemos arreglar para que sea más bonito. Esta sería, pero ¿en qué se mide esto? Las aceleraciones metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces siempre va a ser la aceleración como siempre, ¿no? Va a ser así, de esa forma. Ahora podemos reemplazar, ¿no? Reemplazaremos. ¿Cuánto nos tiene que dar, no? Aquí lo voy a reemplazar rápidamente, a ver cuánto va a ser. Aquí nomás lo voy a reemplazar para que aceleración 1 va a ser. F1 es 10. 10 menos, ¿cuánto sería? Este es 0.2 por masa 1 es 2. 2 por 10 sería así, ¿no? A ver. Esta parte ya no necesitamos, vamos a borrar. Por 10 la gravedad que estamos manejando sobre masa 1. Masa 1 sobre otra vez 2. Ahora sí, esto, hacemos las operaciones, las de estas, todo. Introducimos a la calculadora. Entonces, esto nos da, a ver, directamente en la calculadora lo voy a obtener, el resultado. 0,2. A ver. Entonces, a ver cuánto sería esto. Ya, aquí me voy a menos. Sería 0,2 por 20. 4 sería aquí, 4. ¿No? 4, 6. A ver. 10. ¿No? El coeficiente es el valor es, a ver, 10, ¿no? Menos 0. Más no es 2 por gravedad que estamos manejando 10, entonces sería, ¿no? Otra vez 0.2 por 2 por 10. 4. Entonces, ¿no? Ahora podemos reemplazar también por 9.8, ¿no? Aceleración, ¿no? 3 metros sobre segundo. Eso ya sabemos qué significa el cinemático, ¿no? Ahora, la normal 1. La normal 1 ya está aquí despejado, ¿verdad? Entonces, no necesitamos, ¿no? Simplemente lo voy a calcular aquí. A ver cuánto sería. O si no, ahí mismo reemplazamos a ver cuánto sería. Aquí mismo, la normal 1 sería, la masa es 2 sobre, estamos manejando 10, pues sería 20. Y entonces, la normal 1 se dice 20 newtons, así, ¿no? De esa manera. Ahora sí. Entonces, ahí está. 20 newtons. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa cuando esto es newton, no? Este es 20 newtons, su valor de esto es, su módulo de este pequeño vector normal es 20 newtons. Entonces, esto es igual a esto, ¿no? Entonces, el peso tiene que ser también 20 newtons. ¿Ya? O sea, esto ya tiene que ser, en realidad, podemos anotar 20, el peso 20 newtons. Esto 20 newtons, ¿no? Por eso se anula. Ya son 20 newtons. De esa manera. Ya tenemos, no existe fricción. Aquí podemos decir,
Estoy resumiendo, no existe fricción. Fricción. Estoy resumiendo, en su problema está planteada por